Lo único constante en esta vida es el cambio. Pero lo más hermoso es cómo nos enfrentamos a eso que es impredecible e inevitable. Todos somos diferentes y no existe alguna fórmula general para enfrentar el cambio que está día a día en nuestra vida personal como en lo colectivo. En este espacio invitamos a gente que se desarrolla en diferentes áreas como el arte, deporte, cultura, negocios y aprender mediante el diálogo y experiencias cómo hacerle frente al cambio, compartir inspiración y saber que el único responsable de la vida que nos toca somos nosotros mismos. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? A otro capítulo de 180. Esta vez vamos a hablar de cine, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de las diferentes formas de cómo hacer proyectos, hacer cosas increíbles. Y que nos acompañan esta vez dos personas muy interesantes. Son equipo. Se llama Max Enríquez y Rubén Blas. ¿Cómo están? Un gusto, Saúl. Muchas gracias. Muy bien. Qué aquí, bueno. Muy contento de estar aquí en tu programa y hablar de lo que nos apasiona, que es todo esto de la industria del entretenimiento. Perfecto. Max es productor y director. Has estado haciendo muchas cosas en el cine durante ¿Cuánto tiempo llevas? Ya casi 20 años. 20 años. 20 años trabajando en la industria. Comencé desde muy abajo en el negocio de mi familia en Colombia. Yo soy colombiano. Y mi familia se ha dedicado a esta industria toda la vida. Soy sobrino de uno de los pioneros de la industria de la televisión en Colombia, que es Bernardo Romero Pereiro. Okay. Y comencé trabajando en esta industria, como le dicen a uno, desde cargar cables, desde ser el asistente de producción. Porque si en este negocio, en este medio, tú quieres ser alguien, tienes que aprender todas las funciones del oficio, de la industria. Y obviamente para llegar a ser productor tienes que entender cómo funciona esta industria. Todos los puestos. Totalmente, los puestos, los procesos, la consecución de recursos, la formulación de proyectos. Entre más estés empapado y entiendas las labores de la industria, mejor empresario aprendes a hacer en este negocio. Y tenemos de este lado a Rubén, que está metido también en la industria, pero no así como yo, no estudiamos cine. Simplemente somos grandes fan de todo lo que es la industria del entretenimiento. Apasionados. Y eso es suficiente pues, para poder involucrarnos. Claro. ¿Tú de dónde, Rubén? Sé que eres un gran financiero y ahorita vamos a hablar de cómo los números y las finanzas se relacionan con el cine, porque tienen mucho que ver. Al final es un negocio. Así es. Y cuéntame cómo llega esto del cine a ti. Y los impuestos también, ¿eh? Sí, total. Sí, los impuestos son los que ayudan a hacer películas, claro, por ¿no? supuesto. La plata de los impuestos. Fíjate, gracias mi querido Saúl, Max, somos, como lo dijiste, somos equipo, vamos a ser una productora. Pero lo interesante es que mi carrera está formada en la parte financiera desde el 2000 al 2008. Estudié economía, hice posgrado en finanzas y mi carrera es asesoría financiera, gestión de financiamiento, etcétera, etcétera. Pero chistoso e irónico que en 2016 me invitan a trabajar en una productora de cine y empecé a entender la ecuación del cine en realidad, cómo funciona el cine. No desde la parte artística, la parte el actor, la dirección, esa parte no la conozco, la verdad es que no la conozco, pero la parte financiera, cómo se estructura un proyecto, toda esta parte, la entendí bien. Dije, ok, vamos a entrarle al cine porque es muy interesante y además conozco los proyectos, conozco taxes, impuestos, que es un poco la magia del cine, conozco cómo se gestiona el dinero. Dije, pues adelante. ¿Cuál fue el primer proyecto que tú entraste? Cuéntanos un poquito sobre eso. Trabajé con Leti Arellano Rentería. Leti Arellano que hizo Leos Films. ¿Sí ubicas a Leos Films? Sí, Max? sí. Okay. Es un proyecto que se llama Tercera Oportunidad. Chistoso, un proyecto loable, un par de señores ya viejitos que ven su vida pasar, pero después tienen un nieto y el nieto los visita después de 40 años y les da una tercera oportunidad para que se unan nieto con abuelos. Bastante bonito.
con ella empecé a entender y ella me invitó a trabajar y me dice, oye, es que el cine, hay tres grandes partes que la gente no entiende. Uno, la parte estructura, como tal proyecto, la parte dinero, que es finanzas al final de cuentas, y la parte artística. La mayoría de los artistas, llámale directores, digo, Max la sabe bien, directores, artistas, entienden bien su parte, pero no quieren entender las otras dos, ¿sabes? No, están un poco peleados incluso con el dinero. Les dices, oye, fíjate que tienes que armar un proyecto, tienes que hacer tu SSB, tienes que hacer tu proyecto para ir a pedir patrocinio, para ir a pedir lana. No te entienden que les hablas. Les empecé a asesorar y me entendieron, 2, 3 personas me entendieron, dentro de ellas Max, y pues aquí estamos, queriendo hacer cine. Bien, así es. A eso que mencionas, Rubén, hay un sesgo que tiene un origen realmente. Y es que en el caso de nuestros países de América Latina, los que, digamos, hemos producido o hemos realizado películas o contenidos audiovisuales con la financiación gubernamental, porque es que el modelo, digamos, de Latinoamérica cinematográfico depende en gran parte de las instituciones gubernamentales en arte y cultura, en el tema de cinematografía, pues han llevado a que la gente diga, ok, para producir dependo del Estado para poder producir, ¿cierto? Y el dinero está. La cuestión es que la gente no sabe que no está para todo el mundo y que no hay dinero para todo el mundo que quiera producir todas las Había cosas. un sindicato aquí que lo quitaron. Exacto. Y los fondos. Sí, ¿no? Sí lo quitaron ahorita el gobierno. Hay sindicatos, ¿no? Hay fondos, hay convocatorias y tienes que participar en esas convocatorias. Y de 100 o 200 proyectos que se presentan en los diferentes países de Latinoamérica en sus fondos de cinematografía, pues 20 o 30 películas se hacen. Pero entonces, ¿qué pasa con esas otras 150 o 160 películas? Entonces, el grave problema del no entendimiento del sector de producción audiovisual y cinematográfica con respecto a la parte financiera viene en gran medida de la educación cuando se forma el cineasta, cuando se forma el artista. Aprenden a ser muy buenos artistas, pero no aprenden a cómo administrar, a gerenciar, a llevar su negocio, a manejar y a crear su negocio. Y ahí es donde yo digo que en las escuelas de cine, y lo vivo en la actualidad porque yo sigo todavía dictando clases de cinematografía y de televisión en una universidad en Colombia, donde fui decano de una facultad de cine, en la Escuela de Artes y Letras, hemos insistido mucho de la importancia de la parte financiera, de la parte administrativa, de entender cómo se maneja un negocio. Porque si tú aprendes un oficio pero no conoces tu negocio, pues estás propenso a convertirte en un muy buen empleado, pero no en cómo vas a llevar a cabo tus proyectos. Entonces ahí es donde lo que menciona directamente Rubén es muy importante y es cómo los productores comienzan a entender cómo funciona el negocio, cómo se buscan los recursos y quitar esa imagen del productor rebelde, vanguardista, que quiere hacer su idea en contra del sistema. Porque a bien o mal tienes que ir a visitar al sistema. Claro. Tienes que ir a visitar a los bancos, tienes que ir a visitar a los industriales, tienes que ir a visitar a los empresarios si quieres hacer un proyecto y tienes que comenzar a quitarte esos paradigmas y esos sesgos contra los que luchas para poder realmente hacer lo que tú quieres hacer. Hay una cuestión que yo les preguntaba mucho y la quiero seguir platicando en este espacio. Cuando tú le presentas a un inversionista o a una persona, sea un fondo, sea un family office, lo que tú quieras, le presentas una película, ¿no? Una propuesta. Uh-huh. ¿Cómo es el retorno de inversión? ¿Cómo gana la película? Según yo es por OTTs. Vamos a hablar ahorita de los OTTs, que significan canales de distribución. Uh-huh. ¿Cómo es que ahí cómo funciona? Si podemos platicar un poquito de esto, Max. Bien. Hay que entender que la película es un activo. Cuando tú produces industrialmente o tienes una pequeña compañía productora o una gran compañía productora, ¿sí? Estoy poniendo en comparación los dos tipos de negocios que puede haber el cine, el independiente, digamos el comercial o el industrial. Lo primero que tú tienes que entender es que tu película es un activo y como activo tiene un valor en el mercado. Ese valor es lo que le llamamos nosotros en distribución licenciamiento del producto.
que el producto, cuando tú lo llevas a una feria o a un mercado de medios, tú, por el valor en el que creaste el producto, estás definiendo un estándar de calidad y por ende estás viniendo un valor de licenciamiento. Ahora, la adquisición tiene muchas aristas. La adquisición tiene muchas variables. Puedes vender 100% el producto, un licenciamiento que se llama cuando tú vendes una película de manera exclusiva a un mercado, a un medio, un Netflix, ¿sí? O una sala de cine con la que haces un convenio de distribución, en el caso de México, Cinépolis o Cinemex, y haces un acuerdo, una negociación para explotar ese producto y definir unos porcentajes de ganancias. Eso lo que hace es que convierte al exhibidor en un socio tuyo para explotar un producto que tú has creado, ¿sí? Él lo que hace es que pone la cadena de distribución y la cadena de exhibición. Tú lo que estás poniendo es el producto que se consume en esa cadena de exhibición. Sí. En el caso de las OTTs es lo mismo. En el caso de las OTTs, tú haces un acuerdo de negociación. Ok, vamos a hacer un stand-by. Va. Listo. Una retoma. Vale. Gracias. Sí, no te preocupes. Es que no está entrando. Ya está. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Es que me asomé y dije, no está entrando. ¿No se paró la grabación? Sí, la paramos. Yo sí me escucho. Si usted sí se escucha. Ok, va. Bien, ¿eh? Lo escucho perfecto. Qué bien te ves, Alison. Ese fondo de... No, el tapabocas. No, Queda uno enredado siempre Sí, con sí, esto. sí. Es la... Ya es la costumbre. Sí, la costumbre. listo. Ya ¿Listo? A ¿Ya ver. retomamos? 1, Sí. 2. Vale. Entonces estábamos hablando sobre cómo es que se gana en una película, Bien. en un proyecto, ¿no? Bien. Sí, continuamos, Max, estabas platicando. Bien, entonces, en el esquema de la cadena de distribución, digamos, hay 3 grandes mercados para vender una película o un audiovisual. El primero, como hablaba inicialmente, son las cadenas de cine. Digamos, han sido las más tradicionales. El productor no va a una sala de cine o a una cadena de salas de cine a vender una película. Él lo que va a hacer es parte de la cadena de negocio. Entonces, la sala de cine se vuelve un socio tuyo, un partner, en donde explotan ese producto, tú recibes un porcentaje por tener el producto y ellos por tener el espacio de exhibición. ¿Ok? Tú ganas eventualmente en la medida en que tu película es comercial y atrae al público. Lo que muchas personas piensan cuando hacen una película es que va a ser exitosa por antonomasia. O sea, que va a ser, yo hice mi película y la van a ver millones, pero tú no puedes deducir el... ¿No la más taquillera es la más exitosa o Exacto. sí? La más taquillera financieramente, la más exitosa. Ah, ok, financieramente. Pero si es la más taquillera es porque la película tiene algo que le gusta al público. Artísticamente puede ser Exacto. muy buena, por eso se Por eso, festivalea. exacto. Hay Sundance, los expertos dicen, Sí. fue fantástica, no metió ni un peso, pero fue fantástica. Yo tengo un pensamiento y es que una película es buena subjetivamente, no objetivamente. ¿Y por qué digo subjetivamente? Porque el arte tú no lo puedes medir. El arte tú no lo puedes medir de bueno. Es como una vez en una entrevista me preguntaron, Max, ¿para ti qué es bueno? Yo digo, La Rosa de Guadalupe puede ser muy bueno para la señora de la esquina. ¿Sí? Y la lista de Schindler puede ser muy buena para alguien intelectual. Lo bueno es relativo para el público. ¿Cuándo un producto es bueno? Porque puede ser los Avengers la película más comercial y para los chicos puede ser la película más buena, pero tú les pones Roma de Cuarón y les puede parecer aburridísima y te dicen la película no es buena. Pero para una sociedad más intelectual que le gusta un cine con un carácter más cultural, la película es buena. Hoy en día estoy viendo una fórmula que se está repitiendo mucho en series. Y díganme si estoy equivocado. Ok. Ahorita vemos la de Sara, la de ¿Quién mató a Sí, Sara? ¿Quién mató a que Sara? amo, Sí, y- claro. Sí. Sí, por supuesto. Y ahí es donde se me prendió cuando me empecé a dar cuenta que hoy en día están haciendo mucho, están poniendo una familia rica Sí, y esa familia ver cómo se desgracia. sí. Y hay una razón de eso. Y nosotros los nobles, ¿Quién mató a Sara? Monarca. Sí. Claro, Te Sí. puedo decir varias series que están teniendo mucho éxito con una fórmula que es. fórmula. La Agarra fórmula- una familia rica y Y hazla a sabes- pedazos. Yo antes decía que Claro. también si quieres hacer una Sí. película que le rompe el corazón y que todos salgan llorando del cine, pon cáncer. Claro. La fórmula... O sea, pon que pero- hay una enfermedad claro. y es algo, son temas así. Y eso hace que también a mí, ya Sí. ya la estoy odiando.
O sea, la próxima película, serie ¿por que qué vea que sea pasa? así. Y hay una lógica en esta industria. El exhibidor, su mayor interés es que sea rentable. A veces al productor su mayor interés es que sea atractivo para el público al que él va dirigido. Y lo primero que hay que enseñarle al productor es que él sepa a qué público se dirige, porque ahí es donde tú realmente mides el éxito de tu película. Vuelvo y digo, si estás haciendo novelas para gente del común, pues haz novelas para gente del común porque eso es lo que consume la gente del común. Entonces, en el caso de estas series que tú mencionas, todo parte de los programadores y los exhibidores, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, Apple, cualquiera de estos, parten de algo que se llaman los algoritmos. Okay. El algoritmo no es más sino una fórmula matemática que te mide el comportamiento del mercado. Es más fácil hoy en día en las plataformas, porque las plataformas tienen lo que tiene Google que se llama el AdSense, que lo que te hace es a los analytics, que te mide el comportamiento de las audiencias. Entonces, si tú tienes Netflix, tú diste tus datos en Netflix, la Netflix mide lo que tú ves. Entonces, si mide por persona, imagínate lo que hace con la masa. Mide todo el comportamiento de la masa. Entonces ellos dicen, mira, es tendencia esto, es tendencia Stranger Things, es tendencia tal, es tendencia tal. ¿Por qué? Porque el comportamiento del público se decanta frente a una temática o frente a unos contenidos específicos. Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes un negocio? ¿Produces lo que la gente quiere comprar o lo que la gente no quiere comprar? Pues produces lo que la gente quiere comprar. Claro. Si ves que mucha gente ve un contenido, pues hombre, sigue haciendo de esto. Porque es lo que más la gente ve. Totalmente. A veces muchas tendencias de estas plataformas son, y lo hablo abierto y descaradamente, a veces muchas de estas tendencias son guiadas por estrategias de marketing. Te dicen, esto es tendencia, pero porque lo hicimos nosotros. Entonces, como lo hicimos nosotros, queremos que la gente vea más esto. Entonces te lo vendo como tendencia. Las mismas compañías crean las tendencias. Le dicen al público lo que deben ver porque te dicen, mira, esto es trendy. Y puede ser que no sea lo que el público está viendo, pero te llevan a consumir eso y automáticamente se vuelven algoritmos funcionales en donde te dicen la gente lo que más está viendo esto. Realmente en la industria cinematográfica lo que hace que funcione rentablemente un producto es la cantidad de publicidad y marketing que tú le hagas a ese producto. Tú puedes encontrarte películas muy buenas en el mercado que la gente no ve. Y vuelvo y digo, en la subjetividad de lo bueno, ¿sí? Pero si tú le haces una buena estrategia publicitaria, si tú mueves un producto en función de las necesidades de la gente, de lo que quiere consumir, porque tú no le puedes poner una pistola al público en la cabeza, vea esto. El público ve lo que quiere, no lo que tú quisieras que viera. Claro. Esa es una realidad. Entonces, el público frente a la información que recibe es en la manera en que responde. El mejor ejemplo lo puedes encontrar de estrategia de marketing de las plataformas, lo puedes ver cuando vas por periférico en la Ciudad de México. Un bombardeo de información publicitaria que te está diciendo la serie nueva, la película nueva, la tendencia, y la gente automáticamente te lo compra. ¿Por qué? Porque se lo estás comunicando todo el tiempo. Ya viene la nueva temporada de Luis Miguel, parte 2. O sea, vete ahora por periférico, la mayoría de edificios está bombardeado de publicidad de Netflix sobre la nueva serie de Luis Miguel. Entonces, llevas a que la gente se comporte a consumir lo que tú les vendes. Está creciendo exponencialmente las OTTs, me refiero a los canales de distribución. Netflix, ahorita vimos una de noticia, se unieron Televisa y Univisión. Juntaron fuerzas. Sí. Que Televisa tiene Blim, ¿no? Tiene Blim. Yo creo que fue por el tema de que se vieron que había para competirle a estos enormes. Si no, no había manera de competirle. Y porque a Disney. tienen un target, tienen un mercado. O sea, acuérdate que en países de Latinoamérica un 70% de la población es consumidora de novelas. Es muy curioso. Las criticamos. Salimos a la calle, ¿cómo van a hacer esa horrendez? Pero la gente lo ve. Pero es un producto muy curioso. vendible. Sí, es un producto, sí, en realidad. es un producto y es un producto muy rentable en América Latina porque educaste a una sociedad a consumir un producto. Precisamente, mira, Max. Y quitarte esa educación ya se vuelve cultura. Totalmente. O sea, es complicado. Es muy complicado. Tú estás creando una sombra grande que después quitarla
Es muy difícil, es como un mal hábito. Y Quítale quitas al público tabús, mexicano y al público tabús, latinoamericano las estereotipos. novelas y Porque te arman huelga. Max, te lo tenemos garantizo. estereotipado Claro. que antes la novela era mala, la Sí. veían ciertos sectores, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy ya sabemos que la ve cualquier persona una novela. Es un producto consumible totalmente. Aquí se evidencia lo que yo le he dicho a 30 productores y directores de cine. Me pelean mucho el tema. Eso no es cine, eso es comercio. Ok, ¿Cuál? Una Rosa de Guadalupe, una novelita. exactamente. Claro, Exacto. porque Digo, mira, te vas estamos a en el- encontrar productores con una visión diferente. Estamos en el Exactamente. siglo XXI. Exactamente. Hoy se evidencia mucho el marketing, la data, la tecnología. Sí, totalmente. Todo los es datos eso. duros. Le digo, todo eso, ¿cómo lo mides? Están las plataformas, las OTC, etcétera, etcétera. Todos ellos hacen marketing y hacen modelos de negocio para Ujú. crear tendencias. ¿Estás de acuerdo? Esos modelos de negocio, ya hay data o ya hay estadísticas que te dicen, ¿qué es lo que más se ve? Novelas. Novelas. Drama. Es muy curioso, pero las películas que, entre comillas, la gente cuando la entrevistan en la calle, ¿tú qué opinas te dicen, ¿qué opinas de No Manches Frida? No, yo no veo eso. Eso es para el pueblo. Pero tiene unos taquillazos Unos en el cine ratings. mexicano súper altos que tú hablas con Pablo Martínez, el creador. gerente, el gran productor ejecutivo de Sí. Televisa, y te dice, pues le estamos dando a la gente lo que quiere ver. Es Totalmente. su fórmula. de- Entonces, claro, te encuentras a una sociedad subjetiva en donde mide lo bueno desde sus gustos personales, pero no lo está midiendo desde la masa crítica. Los productores comerciales lo saben y lo entienden. Ellos no están preocupados que los grandes intelectuales critiquen sus producciones, siempre y cuando la gente siga viendo lo que quieren ver. También es a veces como a veces proyectos que dices, este proyecto es meramente pasional, no me voy a meter, no me voy a concentrar en lucrar o no lucrar, No, exacto. lo quiero hacer como lo quiero hacer. Y cuando hay veces que dices, este Claro. proyecto sí es para esto. O sea, Claro. sí Cine de autor, queremos arte. cine de Porque autor. quieres Exacto, llevar tiene tu- palabra. Exacto. Quieres llevar Cine tu de autor. película al Festival de Cannes, Tiene quieres ir nombre. a Berlín, quieres ir a San Sebastián. Bueno, entonces hace ese tipo de cine. Tiene nombre lo que estaba diciendo, se llama Exactamente. cine de autor. Gracias, Rubén. ¿Y cómo buscas? La gente me dice, quiero hacer cine de autor. Ujú. ¿Cómo quieres fondear? ¿Cómo quieres hacer la película? Exacto. A veces les hace ruido decirles fondear. Dinero les hace ruido. Sí. Es que dinero no es arte. Ok, ya lo sé. Ahora, nosotros Tú tienes que contratar un Claro, camarógrafo. sí, o sea, tienes que pagarle. o- Es dinero. O fondeate realmente con estas convocatorias o estos fondos internacionales que hay, Subsidios. que los mismos festivales los tienen. Porque yo le he dicho a muchos productores en México, en Colombia, en donde he trabajado, que me dicen, oye, ¿cómo hago para buscar el presupuesto para esta película? Les digo, ¿qué tipo de película es? No, es una película intelectual, porque yo no quiero pasar como un productor chafa de bajo nivel que hace películas comerciales, sino quiero ser reconocido y recibir muchos premios. Ah, ok. Vete al Festival de Cine de Rotterdam, vete al Festival de Cine de San Sebastián, el Fondo de Desarrollo de Películas, que los vas a llevar a festivales. Pero piensa que financiera y económicamente no vas a tener un gran retorno porque no tienes un gran público, una gran masa para estas películas. Tienes un target muy específico. Y ese tipo de películas son tan válidas como el que te hace una película comercial de comedia para ir a comer palomitas y Coca-Cola el sábado a las 6 de la tarde. Lo dijo, creo que Martin Scorsese. Sí, creo. sí. Dijo, Sí, oye, hay para todos los gustos. Transformers y Star Wars, eso no es cine. Dice, Para él, mí, exacto. dice, para mí no es cine. Ajá. ¿Por qué? Pues porque todo es digital. Le pones Sí. la pantalla verde y dice, no, eso no es cine. El cine es el séptimo arte. ¿Estás de acuerdo? así le dicen. Él Exacto. dijo, para mí eso no es cine, porque ya se desvirtuó todo lo que en realidad, la magia del cine, el camarógrafo, o sea, toda una estructura. Pero es ambiguo y es Exacto. subjetivo. Para muchos eso es cine y es el mejor cine. Exactamente. Claro, claro. Yo que comparto no sé por qué tengo alma vieja, pero Old fashion. comparto la misma opinión que Martin Scorsese. Ahí es donde tú tienes que como productor saber cuál es tu mercado y cuál es tu línea. Porque a veces Aunque el sí. productor de autor, el director de autor, el realizador de autor, siente que va a hacer mucho dinero haciendo cine de autor. Si él no tiene muy claro las reglas del negocio ni las reglas del mercado, puede ser muy frustrante. Y generalmente es cuando los productores de nuestros países se quejan mucho que la gente no va a ver sus películas. Vuelvo y digo, tú no le puedes poner una pistola al público. Obligarlos a... Porque yo lo veo todo el tiempo en redes sociales y en medios. Pero es que la gente no va a ver nuestras películas.
pues haz lo que el público quiere ver, porque si tú pretendes enseñarle a la brava a la gente que se resiste a gastar su dinero para ver tu producto, construye algo que tenga empatía con tu producto. Yo lo viví, porque yo fui educado en el cine latinoamericano con una visión intelectual. Yo me hice como productor en un contexto intelectual. ¿Por qué te sales de Colombia, Max? ¿Por qué me salgo de Colombia? Porque lamentablemente nuestra industria se estanca bajo esa figura que menciono, en donde tienes el gran temor de ser criticado por lo que haces. Y muy curiosamente yo en Colombia hice un cine intelectual pensando en jugar con los gustos de la sociedad, pero la sociedad tiene una doble moral. Entonces usted dice, queremos ver cosas diferentes y más intelectuales. Listo, aquí está. No las ven. Entonces, ¿para qué lo haces? Si la gente lo pide a gritos, pero no los ven. Entonces, lamentablemente, los latinoamericanos no estamos acostumbrados a aceptar nuestra cinematografía porque la comparan con el cine industrial hollywoodense. Y son dos cines muy diferentes. Muy diferentes. Muy distintos. Desde la administración. Todo. Desde Los recursos económicos, sí. Las temáticas, el modelo de consumo. La gente se queja mucho de Hollywood. La cultura de los lugares. En Latinoamérica porque dicen, ay, pero ¿por qué no hacen las películas similares a las de Hollywood? Bueno, es que no estamos en California, no estamos en Los Ángeles. Yo lo viví. Cuando yo me salgo del contexto del metro cuadrado mental con el que fui educado como cineasta y me voy a la industria real grande, pues me doy cuenta que las reglas del juego son distintas. Y es como la Matrix, tú tienes dos opciones. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir de este negocio? ¿O quieres autofinanciarte y darte contra las paredes esperando a que el público responda a tu contenido? ¿Cine de autor o cine comercial? Cine de autor o cine comercial. Y yo le he dicho a mucha gente, si vas a hacer, a un director, si vas a hacer una película maquila para algo comercial, haz clic en tu mente y haz ese cine comercial, porque estás trabajando para un cliente y para un mercado. Exactamente. Y cuando hagas tu cine de autor para generar autosatisfacción o para esperar los grandes festivales y los grandes premios, enfócate en ese tipo de contenido, pero no esperes grandes taquillas o no esperes grandes retornos. Entonces, cuando los productores salen a buscar inversionistas, tienen que entender bajo qué reglas del juego están trabajando, porque si tú estás haciendo cine de autor y le estás prometiendo a un inversionista grandes retornos, estás jugando con fuego. Claro. Ese es parte del error que comete mucha gente. De hecho, ¿por qué entré a esta industria, bueno, a este negocio, a esta aventura? Porque empecé a estudiar unas pocas de métricas. ¿Tú sabes cuánta gente quiere hacer cine hoy por hoy en México? Y que bueno, que lo está intentando, o sea, que tiene un guión y que quiere rentar, etcétera, etcétera. 6,000 personas. ¿Sabes cuántas en realidad logran hacer una peli? 300. ¿Sabes cuántas tienen éxito? O sea, que venden comercial. 70. Si tú haces una métrica de 6,000, ¿qué porcentaje es? Muy bajito. ¿Por qué? Porque hay reglas de juego. Para empezar, ¿qué es el cine? Pues el cine muchos lo dicen de muchas maneras. Uno, contar una historia. Dos, plasmar las expresiones, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera. Le digo, ¿cómo lo haces? Partimos de ahí. ¿Cómo haces el cine? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿Para quién lo haces? ¿Para quién lo vas a hacer? Esa es la clave. ¿A El quién le mercado, estás contando? el mercado. ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu target? Exactamente. Sí. Y la gente llega y me dice, oye, tengo un guión. Pues nos vimos hace tiempo con unas personas. Tengo un guión. Ok, este es tu guión. Oye, ¿y tienes un SSB? ¿Tienes un plan? ¿Tienes un retorno de inversión? ¿Tienes una estructura? ¿Tienes un análisis de mercado? ¿Ya sabes quién va a administrar esto? ¿Ya tienes tu equipo? Tienen un elemento de 40. Por eso no pueden producir. Tenemos aquí un servicio que platicaron antes de empezar que se llama Line Producer. Sí. Ayuda a estas 6,000, todas las personas que están a organizarse o platíquenme más sobre este servicio. Claro. El line producer es una figura que nace en el cine comercial y en el cine industrial. De por sí el line producer es invisible en el cine de autor. Es lo primero que hay que pensar. Hay gente que me dice, no, pero yo puedo tener en cine de autor un line producer. Claro, lo puedes tener. Puedes buscarte a alguien que
consiga la lana, ¿verdad? El dinero para producirlo. Pero seguramente ese line producer va a tener que dar resultados económicos, réditos a esa persona. Si tiene muy claro en qué proyectos se está metiendo y a qué mercado se está metiendo, tiene que poder proyectar un retorno efectivo que dé recuperación y además ganancias, porque si no está metido en un grave problema. Si no, lo que yo haría como line producer frente a una película de autor es irme a buscar los fondos de convocatorias a nivel mundial de festivales, instituciones, ONGs y organizaciones. Que hay muchas, ¿no? Que la mayoría trabajan en función de algo que aquí en México llaman fondo perdido o recurso perdido. O sea que subsidio. No pasa nada si no generé un céntimo en taquilla o en ventas con esto. Es simplemente hacer un cine para que la gente vea cultura, educación, un cine intelectual. El line producer realmente es una persona que entiende la estructura financiera y la estructura económica del negocio del cine. Y lo que hace es trabajar a partir de algo que se llaman los attachments, los adjuntos que hacen que el producto sea realmente rentable. Un line producer que busca la financiación de recursos económicos debe tener en cuenta 4 aspectos. ¿Cuál es el primero? La temática de la película. Que la temática sea una temática comercial y muy atractiva. Segundo, que tenga un mercado y un público muy bien definido. O sea, que sepamos que esa audiencia, a ese público le gusta ese tipo de películas. Llegué a conocer uno de los hombres más inteligentes en la industria de Hollywood, Derek Gibson, que fue mi mentor, line producer. Él fue el que hizo Terminator y lo hizo consiguió los recursos de Terminator. La primerita. La primera cuando James Cameron venía de hacer Cine B. Okay. Agarra esta película y le dice a James Cameron, ok, vamos a producir esta película porque esta película tiene mercado. Este es un británico muy inteligente. Derek es un tipo que dice, un robot que viene del futuro a matar al tipo. Claro. Esto en los años 80, esto era un duende al final del arcoíris con una mina de oro. Entonces, le dice Derek Gibson a James Cameron, me gusta tu película porque tengo mercado para esto. Él conocía muy bien cómo consumían los jóvenes de Estados Unidos, de todos los pueblos de los Estados Unidos en los años 80. ¿Por qué? Venía de hacer una película que se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes. El tipo había metido a millones de chavos entre los 12 y los 20 años en las salas de cine AMC de todos los Estados Unidos y sabía que un robot del futuro asesino iba a ser tan rentable como los zombies. Entonces agarra la película de Cameron y le dice, yo le consigo el dinero, pero necesito attachment. Entonces tengo la historia, tengo el público, necesito el talento que reconozca que sea afín a ese público. ¿Qué pasa? Arnold Schwarzenegger viene de hacer a este tipo de la espada, ¿cómo se llama? Conan el Bárbaro. Conan, ajá. Que llenó muchas salas en Estados Unidos, hace una audiencia juvenil. ¿Qué hacen? Buscan actores. Y el tipo también era World Strongest era Man. levantador de pesas y todo este tipo de cosas. Entonces, un line producer muy inteligente dice, yo la única manera de conseguir dinero es sabiendo que tengo un producto que es rentable y es interesante porque tengo un mercado definido, que es mi segundo punto. Y tercero, hago un attachment de gente que es famosa o es popular para ese target. Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, no tienen mucha lana, pero saben que pueden llegar con esto a buscar un recurso para producirlo. Y el cuarto, que es tal vez el más importante, es ver el nivel de riesgo que tiene ese producto. Hay una frase muy importante cuando tú vas a hacer un pitch que se llaman gimmicks. ¿Y qué es el gimmick? El gimmick son todas las cosas que rodean al proyecto que lo pueden hacer interesante o atractivo para el mercado. ¿Sí? Son attachments cruciales, que tiene que ver con la temática, tiene que ver con la posibilidad de éxito o fracaso del producto. Eso es como cuando tú vas a montar una cadena de comidas rápidas. Vas a vender brócoli y coliflor o vas a vender grasa, hamburguesas y papas. Pues entonces lo más seguro es que los chicos quieran grasa, hamburguesas y papas y pizza. Claro. Esos son los gimmicks. Los gimmicks son lo que llamamos los valores agregados de tu proyecto que giran alrededor de tu proyecto. Entonces, cuando Derek Gibson toma Terminator, él se da cuenta, la ciencia ficción está de moda en los 80s porque la gente vio Star Wars. La gente viene de ver Star Wars. La gente comenzó a consumir
mucho producto de ciencia ficción, de fantasía y de terror. Y Terminator incluía todo esto. Una película B, B. enteramente B, ¿Fue después de The Shining o antes de The Shining? después de Después. Shining. A ver. Después de The Shining. O sea, este es un proyecto que llega como anillo al dedo, porque este line producer lo que hace es que mide todas las variables para poder ir al sistema financiero americano, que es muy distinto a cómo funciona nuestro sistema financiero en Latinoamérica. Tú, para producir una película en Latinoamérica, no vas a un banco, ¿no? No vas al BBVA, hola, necesito 5 o 10 millones de dólares para comenzar a producir mi peli. Al menos que sea Steven Spielberg. Porque te van a decir, ok, te voy a dar el crédito y muéstrame qué bienes tienes que yo pueda sacarte en caso de que tú no me pagues. Aquí Claro. funciona No va a de dos pasar. formas bien simples. ¿Aquí cómo se- funciona? Aquí en México. Es bien simple. Funciona por subsidio, Eficine, y funciona por publicidad. Sí. O sea, tú vas con una Product marca, placement. product placement, te patrocina, oye, te voy a publicitar en mi peli y se acabó. Es bien simple cómo funciona. Estamos usando conceptos que no Exacto. cualquiera entiende. Claro. Por ejemplo, product placement. Para los Sí. que no sepan, product placement es poner la marca, la Coca-Cola en una escena. Por Exacto. eso Coca-Cola ya te paga un dinero y ese dinerito lo usas para hacer tu película, Claro. ¿no? Sí, la En más pocas fácil, palabras. Superman aventando frente al letrero de Coca-Cola al General Zod en la película de Que ahorita, Superman. fíjate, el product placement ya creo que ya tiene otras palabras que Sí. ya avanzó, que Branding. incluso ya branding, ya es Ajá. branding, Ah, porque branding. ya en las televisoras, en todas partes, Todos lo usan. todo lo usan, pero ya no solo te enfocan la marca, no solo te enfocan, ya te dicen, en plena novela ya te dicen, es que fíjate que el agua está bien, bien natural, bien saludable, y el agua tal. O sea, te hacen un comercial Exacto. otro. Ahora, así como diferente en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica, cuando digo México digo Latinoamérica porque es Es el mismo Sí, mercado. es lo digámoslo mismo. así, y funcionamos o igual mercado que regional. Sí. funcionamos igual. Muy parecido al sistema de consumo, sí. Podría ser más difícil recaudar dinero en Latinoamérica, pero también tiene sus ventajas grabar en Latinoamérica. Costo, digámoslo. El costo. Costo producción, o sea, encuentras en Latinoamérica, en países como México, Argentina, Colombia, que son los 3 grandes países del mercado latinoamericano, una mano de obra muy profesional, con ya muy buena calidad de producción, que si te comienzas a dar cuenta en muchos contenidos que ves en Netflix, en Amazon, en Disney, están a un nivel muy parecido a Estados Unidos. Lo que pasa es que la mano de obra en Estados Unidos te va a costar más por la misma economía del país, ¿sí? Por el mismo estándar económico del país. Pero la gran diferencia es que tú el cine comercial lo financias más desde el capital privado, a diferencia de lo que dice Rubén, que lo financias en Latinoamérica, en gran parte necesitas el primer empujoncito o el startup financiero, lo necesitas con capital estatal. Porque tú llegas a donde inversionistas ya con un as bajo la manga, dices, es muy distinto tú llegar a donde un inversionista privado en Latinoamérica, ¿sabes qué? Necesito el 100% de la financiación de mi película, a que digas, ¿sabes qué? Vengo con un apoyo del 10 o el 20 o el 30%, porque tengo un fondo de Ficine o Fidecine, porque tengo un fideicomiso, o tengo de una película que en México, por ejemplo, una película comercial vale 1 o 2 millones de dólares, estamos hablando de 30 millones de pesos mexicanos. Sí, correcto. Llegas con, debajo de la manga, por lo menos con unos 10 o 5 millones. Entonces te van a ver, bueno, este ya tiene algo. No, en Hollywood tú puedes decir, yo tengo a los actores, tengo la historia, tengo Guión. el mercado, tengo el guión, tengo los gimmicks, te vas a los bancos y le dices, banco, es muy curioso, pero durante muchos años Hollywood se ha financiado con Bank of America, se ha financiado con los grandes bancos. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto es un negocio. A largo plazo. A corto, mediano y largo. Hay que entender. Corto, Exacto. mediano y Y largo. largo. Porque aquí, y pues no sé si es por la cultura. Es cultural el tema. Es Ahí te va. no, claro que es un tema cultural porque Totalmente. no pueden entender cómo hace dinero. O no Entonces, sé. ¿qué hace el line producer? En Hollywood, el line producer te va al banco y te dice, necesito un crédito, si mi producto vale, hoy en día, te pongo una película de ultra alto budget de 150 a 200 millones de dólares. Un Iron Man, Sí. un Marvel Picture. Tú llegas y le dices, ok, nuestra compañía ha recabado éxitos de taquilla, dame el 20, el 30%,
para yo llegar con un as bajo la manga y me voy a buscar capital privado en donde con los de las marcas, los refrescos, las comidas rápidas, el branding grueso, que es el que te termina de soltar la lana para poder producir la película. Cuando estás haciendo cine independiente comercial en Estados Unidos, que sí existe. Independiente comercial. Independiente comercial. No tienes que ser un gran estudio para hacer 100% películas comerciales. Lana propia. Hay B-movies que son muy comerciales, muy rentables, que se pueden hacer con 10, 20 millones de dólares y usas la estrategia del attachment. ¿Cuál es la estrategia, por ejemplo, del talento de un line producer? Ajá. Si tú tienes a una Kate Beckinsale, por decirte algo, Okay. la chica esta de la película de los vampiros, Sí. que es una película de 20 millones de dólares, al lado de una película de 200. ¿Cómo hizo este equipo de producción? Simple. Tengo el attachment, hablo con Kate y le digo al talento, ok, vamos a hacer una cosa. No te voy a pagar lo que te pagaron por hacer Pearl Harbor, de lo que te pagó Jerry Bruckheimer por hacer Pearl Harbor, pero te pago menos y te vuelvo socia del proyecto. Tu know-how, tu nombre, tu estatus va a atraer a audiencia. Esa era una pregunta que tenía. Entonces tú eres mi partner. ¿Qué tan Y te meto a la importante? peli como socio coproductor. Que es lo que hace Tom Cruise y muchos actores hoy en día. Hay algo bien importante y yo creo que la clave, más bien, en mi opinión, la clave la dijiste hace rato. Cultura del tema. ¿Sabes Es por un tema qué? cultural. De México para abajo, la mayoría de los que quieren hacer cine parten de una premisa. ¿Cuál es la premisa? Te dicen, a ver, como es arte, ¿ok? Lo tiene que subsidiar. El Estado tiene una responsabilidad, ¿ok? De dar arte, de subsidiarnos arte, ¿ok? Con el dinero público. Es una responsabilidad, sí la hay. La mayoría de artistas tienen en su cabecita esa premisa y dicen, el primer dinero para hacer cine sale del Estado. En muy poco volumen tienen de vista la parte comercial, la parte financiera, ¿sabes? Por lo tanto, no se preocupan por vender, por hacer esquemas, por hacer estrategias, no les interesa, porque en su mente quieren producir arte nada más, subsidiado por el gobierno. Si nos vamos a la otra parte, a Estados Unidos, allá no lo ven así. Allá el cine lo subsidian. El capital privado, los Capital bancos, las empresas. Claro. Hay fondos donde tú como line producer tienes una cosa que se llama línea de crédito. Claro. Entonces, dependiendo cuál ha sido tu know-how en el IMDb, en el Tu Industrial Media experiencia. Database, te miden. Y entonces tú te rankeas. El nivel de producir películas en Estados Unidos es como el box. Peso pluma, peso gallo, hasta que llegas a los grandes pesos pesados. Ajá. Entonces es igual. Tú haces indie movies, pero eres comercial. Y entonces tú dices, no, mira, yo no hago películas de super alto presupuesto. Hago películas comerciales, pero mis películas son de 50, 100 mil, 200 mil dólares o $1.000.000. Ya tienes definido un mercado. 2, la industria de la televisión en Estados Unidos y hoy en día las OTTs compran mucho lo que le llaman telemovies o telefilms, que son películas comerciales, pero están hechas para el mercado de televisión. Estos tienen unos costos estándares de producción Claro. que se financian con el sistema financiero, con los bancos, y se financian con capital privado. ¿Quién hace cine con fondos del gobierno de los Estados Unidos? Porque los hay. Hay una ley que se llama 503C. Tú viviste en Los Ángeles, ¿no, Max? Yo vivo en Los Ángeles y en Miami. Ok. Hay una ley de impuestos que se llama la 503C. ¿Sí? Es muy simple. Tú acudes a una fundación, a lo que se llaman non-profit organizations, organizaciones sin ánimo de lucro. En los Estados Unidos hay muchas, en todos los estados generalmente donde la gente tiene que pagar impuestos. Por eso California y Nueva York está plagada de fundaciones, porque es de la manera en cómo muchas empresas que tienen que declarar renta y tienen que pagar taxes. Hacen su exención de impuestos. Donald Trump lo hizo durante muchos años. Entonces, ¿qué hacen las fundaciones? Las fundaciones, por ejemplo, hay una que se llama Redford Center. Robert Redford tiene su grupo de películas que es el Sundance. Es quien fundó Sundance. Fundó Sundance y Redford Center. Entonces dicen, el que quiera hacer una película para la protección del medio ambiente, puede ser ficción o documental,
el Redford Center y el Sundance Institute te da $50,000, $70,000, que entran a ser parte de exención de impuestos a través de la ley 503C. Entonces tú puedes en Estados Unidos Deduciste producir impuestos financiando un una proyecto película. cultural, una película cultural. Entonces tú te encuentras en Estados Unidos muchas indie movies no comerciales financiadas a través de la 503C, Qué interesante. de la ley tributaria. O sea, en Estados Unidos también hay exención de impuestos, hay una ley de cine que ayuda al sector privado a reducir su carga tributaria, dando dinero para producir películas para afroamericanos, los latins, o sea, la minoría latinas en Sí, Estados pues Unidos. para deducir taxes yo también Claro, invertiría. claro. Entonces te encuentras este cine chicano que lo ves en California, financiado con el 503C, en donde es la historia de un emigrante que lucha Sí, contra ya sé cuál. el americano blanco que lo maltrata. Entonces entra bajo la figura, bajo el amparo de una película social y cultural y es financiada a través de estos fondos. Se terminan de financiar con otras fundaciones o otras organizaciones sin ánimo de lucro que logran hacer que la película sea un éxito. De por sí, estas organizaciones sin ánimo de lucro, el caso de Redford Center o el Sundance Institute, te dicen, ok, yo te pongo el dinero, pero yo te distribuyo la película. Entonces ya te garantizo la distribución Ya también van a y ganar de la entras distribución. a mi canal. Claro. Entonces automáticamente te di plata, te di dinero para producir tu película, pero tu película entra a Sundance Channel, A Sundance Channel. sin límite de exhibición. Deducí impuestos invirtiendo en una movie y también voy a ganar además, porque está en mi canal, en mi canal. o en mi festival, en Sundance. Al final de Aquí en cuentas, es un México, esquema. aquí es un esquema. Aquí en México tenemos no sé si es la idea, pero de que el que puede aportar a estos proyectos, la persona es como un acto de filantropía. Sí. Porque aquí no existe una ley que una empresa o una institución, ya sea sin fines de lucro o una empresa con fines de lucro, pueda invertir y deducir impuestos. O sea, no existe. Se supone que eso lo hace Ficine y Fidecine. Sí. Se supone. Que O sea, son te dan un instituciones porcentaje. del gobierno. No, más bien una empresa cualquiera. ¿Edicine es del gobierno? IMCINE no sé, tiene, es pregunta, IMCINE tiene sus programas, sus convocatorias y sus fondos. Ok. Eficine y Fidecine. Tienen sus reglas y sus condiciones. Yo ¿Pero personalmente... son privadas? No, son organismos son del del gobierno. Estado. Del Ah, son Estado. Pertenece al Instituto Mexicano de Cinematografía. Claro, sí. ¿Qué hace el sector privado? El sector privado dice, yo quiero tener exención tributaria, quiero tener un reconocimiento en el tema de impuestos. Entonces, va a IMCINE y le dice, ok, yo pongo esa plata, pero a mí el Estado no me cobra, el sistema fiscal no me cobra ese dinero, porque yo le estoy aportándolo a la cultura. Aportándolo a la cultura. El esquema es simple. Existe en México Sí, existe, existe estas... Digamos que Pero hay un una problema. figura simbólica, porque no es un exactamente. recaudo muy grande. Hay un problema y un reto. Ajá. Yo como empresario digo, te voy a pagar 100 millones de pesos de impuestos. Ya los debo. Voy con Fidecine y tú como productor me dices, oye, dame para producir mi peli. Va, te los doy. Mete tu proyecto a Fidecine. A Fidecine. ¿Ok? Y de los 100 millones que yo voy a pagar de impuestos, el 20% se va para ti. Ujú. Ese es el esquema, un triángulo bastante simple. El reto o el problema número uno es que esos organismos funcionan, son un poco infuncionales, muy infuncionales. Y el otro problema es que el cineasta promedio en México quiere subsidiar el 100% de sus películas ahí. Y no hay para No va el a 100%. pasar. No es sucede. posible. No es sucede. posible. Es un estímulo fiscal simbólico realmente. Totalmente. Pero si tú quieres, como empresa, todo lo que tienes que pagar en impuestos, verlo reflejado en una exención tributaria dando dinero a la cultura, no lo vas a recibir en el 100%, salvo algunos países de América Latina y España que ya tienen estas figuras. Por ejemplo, el caso de la ley de cine colombiana, la ley 814 del 2003 define que por cada peso que tú das, el Estado te retorna en certificados tributarios, en ayuda fiscal, ese peso más 65 centavos. O sea que tú estás teniendo a favor el 100% más el 65%. República Dominicana es otro caso. 165. Sí, es una maravilla. Y ahorita con la ley tributaria que viene para Colombia esto se va al piso. Es muy lamentable porque
El caso colombiano, Se va a caer la industria. se va a caer la industria. Una industria que estaba naciendo, que venía de hacer 20 películas al año, que comenzó a ya llegar a generar 60 películas al año. ¿Cómo le vas a decir a través de una reforma tributaria que ya no van a tener ese beneficio porque el sector privado ya no va a tener ese estímulo fiscal? Es desastroso para la cultura de un país que tú dejes de producir porque el estímulo fiscal para el sector privado ya no va a existir más. República Dominicana tiene un excelente ejemplo. Ecuador aprendió del modelo colombiano. Perú también hoy en día está creciendo en su industria cinematográfica a través de unas leyes fiscales. O sea, Latinoamérica entendió que la única manera de crear cultura a través del capital privado era a través del estímulo fiscal. Sí, porque y la otra es la filantropía. Y la filantropía. O sea, filantropía. O sea, que alguien agarre y diga, quiero sí, esta claro, idea sí, me sí, gusta, sí, este sí. proyecto me gusta, me encanta la idea de la No película. No vayas tan lejos. El proyecto nuevo que está haciendo el gobierno mexicano con la actriz que estuvo en Roma, ¿no? Están haciendo una nueva película Aparicio. con ella, con Yalitza. Están haciendo una nueva película en donde lo que quieren es resaltar valores culturales porque Yalitza es embajadora mexicana ante Naciones Unidas. Se y hizo ante un otras. personaje. Sí, Entonces, se totalmente. hizo un personaje público y el Estado quiere aprovechar esa imagen, esa identidad, para exportar la cultura mexicana al mundo. Entonces ahí es cuando seguramente el sector privado dice, hey, yo quiero tener un cierto reconocimiento, quiero tener simbólicamente estímulo fiscal, le meto toda la energía para Ahorita- que eso se me vea reflejado Justo ahorita, como una empresa mexicana que apoya la cultura. Claro. y una idea que quería platicar es que ahorita estamos hablando de Yalitza, de este personaje que se hizo después de Roma y de lo importante que es para los directores y productores tener a una persona importante, a personajes, ya sea el estelar o las Claro. personas de reparto. ¿Qué tan importante es para que la película sea exitosa financieramente tener a personajes, tener a personas importantes? Se le tiene que, o sea, parte del budget sí se va mucho en actores, Sí. o dices, prefiero no tener a alguien no tan famosón, alguien no tan ruidoso en la industria del entretenimiento y que me haga la chamba, o si es importante decir, vamos a pagarle a Tom Cruise para que sea nuestro estelar. Es un gimmick estratégico lo que te decía, lo que hace el line producer. Un line producer inteligente hace lo que hicieron con el niño del Oxxo que te gusta, ¿no? Lo desaprovechó. Yo no entiendo, Oxxo, cómo desaprovechó ese chamaco, cómo desaprovechó a ese chavito. Ya lo tomó En vez una marca, de ¿no? regañarlo y de sacarlo del Oxxo y despedirlo porque su imagen Oxxo quedó mal entendida del niño mientras el señor pedía preservativos, que es algo muy normal en el mundo moderno. Burger King aprovecha esa tendencia que generó este chiquillo y se da cuenta que Oxxo lo saca, o sea, lo censura. Burger King lo aprovecha y lo pone. ¿Quién está haciendo más dinero ahora? ¿Burger King o Oxxo? Burger King. Se vio... Entonces, esas son las estrategias que usan los line producers inteligentes, los ejecutivos de marketing inteligentes. Al final, ¿cuál es un análisis de mercado? Claro. O sea, el mundo conocía a México por muchas cosas de su identidad, su comida, la cultura, lo que nos pasó en Colombia, llega el Chapo, a nosotros tuvimos Pablo Escobar y se cae la imagen del país. Tú tienes que levantarla con gimmicks, tienes que levantarla con símbolos. Yalitza Aparicio se convirtió en un símbolo de la mujer Totalmente. moderna mexicana por sus orígenes de comunidad por mismo originaria. Roma. Por mismo Roma. Si Claro. Roma no se hubiera tratado de lo que se trata Roma, Nadie sabe que Yalitza que no hubiera sería sido ella. Yalitza Aparicio. Entonces, un productor con olfato comercial, un productor con olfato estratégico dice, esta mujer genera tendencia porque estamos en un mundo donde el tema del feminismo está alborotado a nivel mundial contra el maltrato a la mujer. Es indígena. Todo el mundo la reconoce. Y representa a México. Y en Roma la Usémosla hizo... como un código, como un Sí, símbolo. su personaje en Roma también Claro. fue el personaje para que se haga la persona que es. Exacto. O sea, si no hubiera tenido ese personaje en Entonces, la película. Mira que los actores, el comportamiento de los actores define mucho en la variable de que un producto pueda llegar a ser exitoso o pueda llegar a ser un fracaso. Es el fenómeno de Mel Gibson. Mel Gibson iba en punta, iba volando.
Todos lo reconocimos por Ajá. Braveheart y después por La Pasión de Cristo y por Y Apocalipto. las tres muy buenas que Sí. me gustan, estas las de Búsqueda Implacable. Búsqueda implacable, todos saben quién es el tipo, lo aman con locura desesperada y un día el tipo sale borracho en una calle de Los Ángeles diciendo que el mundo es una porquería. Automáticamente se tiró cayó. su imagen. Y tuvo también comentarios Exacto. antisemitas Entonces, alguna vez, creo. recuerda que vivimos en un mundo de redes sociales, en el mundo contemporáneo, que lo que tú digas puede ser usado en tu contra o para tu bien. Pero en tiempo real. En tiempo real, que es lo más duro de Sí, todo, claro. porque lo que nosotros estamos haciendo aquí puede llegar a significar lo que tú digas como figura pública, puede ayudar a que tú tengas más trabajo y salgan más propuestas y proyectos y cosas, o que te hundas para siempre. ¿Sí? Sí, y Yalitza despegó porque muy humildemente se convirtió en la figura de identidad de toda una nación y de un pueblo. 100%. Entonces, Naciones Unidas, una cantidad de organizaciones porque la adoran, la Así aman, como el porque ella Chicharito representa al así país. como el Chicharito en su Claro, en tiempo, ¿no? Exacto. Y muchos pueden llegar a odiarlo, pero lamentablemente, queramos o no, en la industria del entretenimiento y de las comunicaciones gobierna la masa crítica. Y entre más tendencia y más importante y popular te vuelvas, por lo bueno que haces, pues la gente va a consumir O por y te lo vas a ma- volver más. O más- por lo malo, y no está también más Exactamente. de más decir de que todo lo que subes, También ahí se queda para toda. hay gente la que la vida. fama no la sabe manejar. Y la fama puede ser peligrosa contigo. Es como el caso Keanu Reeves. Todos aman a Keanu Reeves porque se volvió un tipo simple. Por su sencillez. Por su sencillez. Claro. Si el tipo fuera un egocéntrico, insoportable, que camina por las calles de Los Ángeles pegándole a la gente y gritándole a la gente de otras razas, siendo discriminador, créame que nadie va a querer trabajar con él. Pero Hollywood se muere por trabajar con Keanu Reeves porque el mundo lo ama. Por sus simples, pequeños comportamientos Sí, humanos. sí, ahorita Es increíble. hablando de ese mismo tema, cuando tú ves a una persona buscando la fama, puede caer mal. Sí. O sea, puede que dices, "Ay, no, o sea, como no hay como alguien como Keanu Reeves es Sí. el mejor ejemplo. El tipo no hace mucho show, Es que no ¿sabes está... ¿Sabes cuál es la tendencia actual? La naturalidad. Exacto. Y En caerle todo bien a sentido, la gente exactamente. porque eres incluyente, porque no eres racista, porque no tienes ciertos comportamientos que van en contra de esta generación moderna. Nosotros los productores tenemos que comprender cómo piensan las generaciones modernas, qué consumen, qué les gusta, para saber qué tipo de películas y cosas debemos hacer. Por eso tú hoy en día te encuentras que hay productos que se vuelven tendencia, no es gratuito, es porque tú entras a Google y buscas una palabra y ves qué tanto peso tiene esa palabra y ese gimmick lo usas como fórmula para llegar a millones o para llegar a 2. ¿Sí? Entonces, el line producer no puede ser un tipo pasional. No puede ser un tipo que a mí me gusta esto y entonces voy a hacerlo así. Así a No. las masas les No, gusta el reggaetón. Es la parte estructura Tiene que de... ser un- Exacto. Dime si estoy mal, estructuras. yo le diría así, tiene que ser un businessman. Un businessman, O sea, un totalmente. financiero Totalmente. completa, o sea, Totalmente. un güey de números. Si no entiende a la gente y Eso somos que le Max y gusta yo. a la gente, no se dedique realmente a esto. Si es pasional y solamente le gusta algo y no se mueve de esa posición, a mí me pasa. Hay géneros musicales que no me gustan, no los soporto. Pero si a mí me dice un inversionista, quiero hacer una película de $30 millones sobre el reggaetón, y yo sé que el reggaetón es muy popular, Pues y la 9 haces. millones, pues oye, no lo Claro. pienso más y vamos a hacernos Sí. una película de reggaetón. Yo puedo ser un adulto de 45, 50 años que no piensa como un niño de 16, 14, pero debo entender que le gusta a ese niño de 16, 14. Y ahí es donde la parte personal del line producer se sale de sí mismo y tiene que comenzar a pensar en un mercado. Siento que es más difícil para los mayores entender a los Sí. pequeños Sí. que los pequeños entender a los mayores. Sí. Totalmente. Esa ruptura generacional es muy difícil Sí. para el que vive en la industria del entretenimiento. Sí. Y es muy lamentable cuando te encuentras productores que te dicen, es que esto le va a gustar a los niños porque sí. No, a los niños no les gustan las cosas porque sí. A los niños les gustan las cosas por moda. Y porque las papás, o sea, porque los papás te lo ponen. Exacto. Ya sabes, o sea, siento que los papás tienen mucho que ver en lo que les gusta a los Sí. niños. Mira, yo encontraba... No, un- todavía no tengo hijos, tal vez estoy hablando tonterías. Pero te lo digo, Estoy hablando tonterías tal vez. encontraba una nota en Facebook que comparaban Disney con la feria de Chapultepec. Ajá. ¿No? Vayámonos a esos ejemplos. Ok. Y los niños y la gente dice, pero ¿por qué no van a la feria de Chapultepec? Bueno, los chavos no les gusta, todos sueñan con ir a Disney. O sea, les Siempre parece más comparativo, importante conocer
a Mickey Mouse que a Archibaldo. O sea, ¿qué podemos hacer? No es que tengamos algo en contra de la Feria de Chapultepec, sino lo que pasa es que el consumidor, el neuromarketing te enseña que el consumidor es aspiracional. Es aspiracional. No es que odies propiamente lo nacional, lo que pasa es que lo nacional se nos volvió paisaje. Queremos siempre ser más de lo que somos. Y siempre comparamos. Y siempre Acabamos comparamos en la sociedad. Entonces, si tú le pones a un niño dos dulces y le pones un caramelo de estos que marca la rosa que te venden en la calle y le pones un sneaker, no esperes que se te vaya con la rosa que la ve todos los días en la calle y si le ofreces el sneaker porque sabe que es natural ser así. Es o sea, parte del resultado del consumismo humano. Compararte, es natural. Es parte del consumismo humano y sobre todo sucede con los más jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay la madurez ni la resiliencia ni la experiencia de haberla. Ni la experiencia de decir, oye, ¿sabes qué? Porque al final no necesito la cartera Louis Vuitton para vivir, si me entiendes. O sea, al final, con experiencia, te das cuenta que si te comparas, eres menos feliz. Claro. Totalmente. Esa es la verdad, ¿no? Y si eso lo llevamos al cine, cine es igual, mover emociones. Es igual. Y se acabó. Estás ¿Cómo las mueves con una historia? Pero siempre tiene inmiscuido la parte comercial, siempre quieran o no, más ahorita. El entretenimiento tiene su objetivo principal trabajar con tu memoria reptil y tu cerebro reptil. Con tu cerebro reptil. ¿Te refieres al cerebro? A ese cerebro que consume por antonomasia, que vive en automático, que gasta por placer, que compra sabiendo que está endeudado, prefiere irse a un concesionario de coches y se comprar un carro caro. O sea, sin conciencia, es lo mismo. Sí, el consumidor es inconsciente. El consumidor hace conciencia cuando ya entró en gastos. Se hace conciencia, no gasta. Ya después de que ya se metió en el grave problema. Sí, vuelvo y te digo, van a la agencia y dicen, mira ese Camaro tan bello porque se parece a Bumblebee. Fíjate, hay entonces una van y compran el Camaro sabiendo que ganan un sueldo que no puede pagar a Bumblebee. Pero quieren tener a Bumblebee. Y duran 20 años de su vida pagando a Bumblebee, creyendo que son geniales, pero están endeudados bajo el sistema de consumo. Hay algo que se llama costo de vida. Sí. El costo de vida es bien simple. ¿Cuánto te cuesta vivir en función de cuánto ganas? ¿Sabes cuál es la cifra del costo de vida en México? ¿Cuánto? 165%. 65% por encima de tu capacidad de gasto. Hace 10 años era 120 y algo por ciento. O sea, va subiendo. Sí, la gente gasta más de lo que puede. En una conferencia una persona me dice, oye, pero eso no es coherente. A ver, ¿por qué? Plantéame una pregunta. En México sí, la cultura, porque somos muy aspiracionales. Sí, viviendo en este país va a subir siempre. Sí, me dice, ¿por qué no es coherente? Porque si gano 100, ¿cómo voy a gastar 122? Claro. Existe algo que se llama crédito. El crédito mágico. La gente en México vivimos con crédito, vivimos endeudados durante 30, 40 años. Y el costo que tenemos es ese. Y la razón de fondo de por qué un país como México, en la América Latina, puede tener una expectativa de aspiracional mucho más alta que otros países de América Latina, se debe a su relación cercana con los Estados Unidos. O sea, queremos estar a la par o por lo menos acercarnos a sus posibilidades económicas y financieras. Y todos sabemos que el ingreso per cápita de un ciudadano mexicano es muy diferente al de un ciudadano americano promedio, así gane $15 la hora. Siempre comparativo. Entonces, ahorita es un comparativo muy algo, complicado. ¿Cómo, les quiero preguntar algo, ¿cómo mides la riqueza? ¿Quién es el rico en este mundo? Es ambiguo. Y es a ver, tú, Max. Yo mido la riqueza como buen frugal que soy un tipo muy Depende frugal. Depende de cada quien. Por mi educación frugal. Aprendí a ser muy frugal. La riqueza yo no la mido por lo material, sino lo mido por tu capacidad de dar resultado, impacto sobre tu conocimiento y sobre lo que tú puedes aportar. O sea, yo aprendí que la riqueza no existe en lo material, sino en la frugalidad de cómo tú aportas al mundo con lo que tú tienes. Me volvió loco tu respuesta. Pero, pero hablando, yo no soy rico teniendo la vida de hablando de económicamente. Sí. O sea, hablando de económicamente, ¿cómo mides quién es el rico y quién no? Realmente rico el que tiene $20 millones es el... yo pensaría que el que es rico es aquel que sabe
cuánto tiene y que vive realmente con lo que tiene y con lo que puede. Totalmente. Exacto. Esa es riqueza. Yo, según- Gastar más de lo que tienes es pobreza. Estás en ceros, en menos. tanto. Exacto. hay Pobre es el que gasta más Sí. de lo que De tiene, lo que tiene. de lo que Exacto, recibe. Exacto. Cuando llegas Es a un- gente pobre. Cuando llegas a un Exacto. nivel La gente de rica, plenitud, la gente rica, según yo, y así me encantó esta definición, porque no necesitas, si tienes 20 millones de dólares pero gastas 21, eres pobre. Es pobre. totalmente. El que gasta menos de lo que gasta, esa es la persona rica, ¿no? Sí. Si tú Porque me- estás quedando en más. Te al final saliste de del una mes. regla Exacto. económica natural. Exactamente. Simple. Hay sí. una regla económica que te dice, si ganas 100, ahorra 40, gasta 40 e invierte el resto. Entonces, estás en una sociedad en donde un gran volumen de gente, digamos un 90% de la población no tiene una buena educación financiera, es gran consumidora de contenidos. La industria de entretenimiento no va a salir a decirle a la gente, no gaste en ir a ver películas, Al ni en a contrario. comer bien. No, queremos que sigas consumiendo. Entre más consumas, mejor va a ser tu vida porque tú te estás Pero la mentalizando que eso tendencia está bien. mundial ahí nos está llevando ya. Para allá Sí, vamos. sí. O sea, nos está llevando Hay un a pico. consumir. ¿Qué Hay va a un pasar? pico. Hay un pico. Eventualmente, ¿qué va a pasar? En la humanidad solito nos vamos a dar cuenta de que no está bien esta actitud. Y las redes sociales y el marketing cada día te bombardean más con esto. Entonces, cuando tú vas a producir contenidos y vas a hacer cosas, si entiendes el pensamiento, la forma en cómo la gente consume, tú eres el rey Midas, sabes cómo es esta industria. Y hagas lo que hagas, te va a ir bien porque entiendes el mercado. Claro, Sí. pero algo va a tener que pasar que nos vamos a dar cuenta de que este pensamiento y este ritmo nos va a llevar a Sí. o sea, la ansiedad. Sí, el modelo se está ya Sí, hay gente que caducando. está saliendo de la Matrix, lo que Sí. te digo. Hay gente que está haciendo su vida más frugal. Dicen, aprendí, me encontré un buen gurú financiero, un buen maestro financiero. Hay tanto coach y tanta gente que tú ya no sabes qué te vas a encontrar en el mundo. Cada día nace un coach, nacen 10 que van a un curso de coaching. Yo respeto mucho eso, pero me parece que la mejor manera Sí, todos son es coach. aprender a la lógica básica de la educación financiera. Es vive con lo que tienes, no te dejes agarrar por el consumismo, no vivas por los demás, vive por ti. No tienes que demostrarle nada a nadie, demuéstratelo tú. Porque en ese estrés de demostrar a los demás que tienes más de lo que puedes, al final del día lo único que vas a salir perdiendo eres tú. Esa es la gran realidad. Entonces, si eso llegara a pasar, una gran industria que prácticamente caducaría y tendríamos que comenzar a cerrar las puertas en la industria del entretenimiento, ¿sí? En donde la gente tendría más conciencia de lo que consume y de lo que ve y de lo que... Pero ¿y la tecnología? ¿Qué van de la mano? Ese es el problema, porque este es un BlackBerry, este es un lastre, ¿no? Esto es una cadena Y hoy con no una vives bola sin, negra hoy no atada vives a tu, sin a los tu pie, dispositivos. No a tu vives. mano, ¿no? Exactamente. Hay gente que se le apaga el dispositivo y se vuelve loca. Sí, exactamente. Entonces, este es otro gimmick muy puntual, ¿no? Arma de doble filo. Mantienes a la gente Exactamente. atrapada, concentrada en la información que le provees. Y lo más curioso de todo es que los más frugales son los que más saben cómo consume Occidente. Es muy curioso. En mi Pero generación- TikTok fue creado en China, en una cultura completamente de no consume, pero los occidentales lo consumen a granel. No sé si les pasa a ustedes, pero en mi generación se usa mucho de que a veces, entre mis amigos y yo, de que ya estás harto, güey. Estás Sí, cagado sí, de tanto, sí, de exacto. tanto Instagram o de tanto ver así. Lo borras un ratito. Sí, Pues no pasan una hora, algunos duran un día, unos duran una semana, pero lo vuelves a bajar. Claro. desintoxicarte un poquito. Ajá, exacto. Pero del sí asunto. sientes el cambio, sí sientes Sí. un poquito de más tranquilidad en ti, Sí. porque estás alimentando la ansiedad con las redes de una forma muy cañón. Ahora, yo digo que si ya las hay, es un arma. Yo digo que sí hay que usarlo. Yo soy a favor de por redes supuesto. sociales, Sí, claro. Pero hay que saber pero hay usar. que saber usarlo. Exactamente. Y que hacer contenido como este o contenido así, bueno para que pues Yo por soy, lo menos si ya lo van a usar y ya lo van a ver, que vean cosas que, Sí. que aporten, ¿no? Pero con qué chocamos que tenemos esta necesidad Claro. de querer lucrar y de querer hacer dinero. Es que ese es el Entonces agarras y tema. dices, necesito views. Tú quieres hacer un negocio, pues cocina hamburguesas. Quieres mantener un negocio, cocina hamburguesas. Pero quieres que la gente se eduque y esté bien, entonces cocínale un plato de verduras, cocínales brócoli. Entonces en la industria de entretenimiento es así. Yo tengo un amigo muy sabio que dice de 3 películas comerciales o de 3 hamburguesas, cocino
un buen sushi, me decía. Entonces me encanta sacar al año una película o un proyecto cultural, filantrópico, lo que dices tú, por 3 hamburguesas, porque las 3 hamburguesas me van a dar para hacer el sushi. Es que yo creo que Eso es lo interesante. tienes que definir y separar tu vida. O sea, la parte casa, la parte yo, la parte introspectiva y la parte negocio. Y lo tienes que separar, ¿sabes? Sí. Porque si no lo separas, la tecnología te lleva. Es impresionante cómo hoy el per cápita de la gente, ¿sabes cuántas horas consume al día redes sociales, Facebook? 16 horas. Y la gente vive normalmente 16 Sí, horas. y- O el o resto sea, duerme. Y ya es normal, güey. Nos ha dado Las muchos, otras 7 dormimos. nos ha dado muchos facts el día de hoy, Muchos facts, Rubén. Soy sí, analista muchas de negocios. estadísticas. Soy analista Tiene de los negocios, números, me las encanta. estadísticas. Soy clarísimas. estadístico. Oye, gracias por ahí llevamos, aunque no lo crean, más de 1 hora platicando. Wow. 1 hora y cachito. Podría irsenos todo el día. Nos podemos ir Sí. todo el día. Yo les quiero agradecer Sea por con su cerveza. tiempo, No, ustedes. por seguir platicando de esto. Se vienen cosas Sí. muy, muy padres. Ya pronto haremos, nos Sí, vamos a sacar. lo único que a mí me gustaría acotar finalmente, y para que lo tengas muy en cuenta, Saúl, y todos los de la mesa, y lo que la gente quiere hacer, la gente que quiere desarrollar propuestas y proyectos, es antes de emocional e impulsivamente lanzarse a la industria, entender la industria, asesorarse de las personas adecuadas. Ese es el servicio que estamos ofreciendo en 180 grados, que nos busquen para hacer un trabajo de consultoría del proyecto que nos van a presentar y ayudar a la gente a aterrizarse un poquitito de esa pasionalidad con la que fuimos educados en producir arte, porque yo entiendo, uno es artista y uno es muy apasionado, uno es muy aventado de querer hacer y de lanzarse, pero tienes primero que mirar muy bien las cualidades de tu producto, mirar muy bien las cualidades de tu mercado, asesorarte muy bien antes de dar pasos adelante que puedan llegar a convertirse en un error. Y tener tus números muy claros, porque si vas a acudir a recursos privados, la gente no está esperando que tú botes su dinero, la gente está esperando que tú con ese dinero hagas más dinero. Sí, yo soy de los que dicen que la gente que tiene el dinero la tiene no porque sean tontos, sino porque saben qué hacen con el dinero y saben que el dinero hace más dinero. Exacto. Si el objetivo es hacer más dinero, haz cosas que generen más dinero. No te avientes a gastarte la plata de tu tío, de tu primo, de tu papá o de tu familia en un sueño loco de algo que no te va a generar un retorno, porque al final tienes que devolver ese dinero. Disney lo sabía, por eso yo creo mucho en lo que Disney hizo con su negocio. Es una Después industria de 80 años para acá. de cometer tantos errores, ¿no? De decir, ya sé qué es lo que no debo hacer. Debo hacerlo por aquí. Errores si entre alguien me comillas. presta un peso, yo debo devolverle 3 para que con esos 2 me vuelva a prestar otro peso y ahora le devuelvo 4. ¿Sí me entiendes? Multiplicar. Si tu objetivo de un negocio de entretenimiento es generar dinero, entiende cómo funciona y multiplica. Si tu objetivo es filantrópico y no hay problema porque tenemos un tío que tiene mucho dinero y que él no va a sufrir por ese $1,000,000, Prodúcete, autoprodúcete. exacto, y dale y aviéntate y ve a todos los festivales y disfruta las grandes mieles de ser una figura intelectual y famosa, importante. Pero ten en cuenta que hay un límite. Hiciste eso y puede ser que no haya más. Entonces yo soy de los que, vuelvo y reitero, haz 3 cosas muy rentables que paguen tu filantropía. Perfecto, Max. Creo que resumiste perfecto este espacio y gracias. Gracias a los Con dos. muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Súper, gracias. Aquí. Eso. Gracias. Bien. Genial. Genial.